Buenas tardes, chicas Emuna y todos aquellos que estén al alcance de esta grabación. Qué maravilloso es nuestro Dios que nos permite nuevamente considerar una porción de la poderosa palabra del Señor, palabra que siempre nos trae lecciones de vida, de modo que tengamos vidas mejores, vidas más victoriosas, más fructíferas, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Como saben, estamos estudiando el libro segundo de Samuel. Hoy estudiaremos el capítulo 6 y el tema que trabajaremos hoy, entre el gozo y el temor, lecciones del traslado del arca a Jerusalén. Y quiero traerles este pensamiento que dice así: no debemos confundir las buenas intenciones con la obediencia a Dios. Y esto lo vamos a ver durante la clase. David fue un dirigente muy sabio y sagaz. Ya había sido aceptado por las 10 tribus de Israel. Acuérdate que el pueblo estaba enfrascado en una guerra civil, pero ya aquello quedó atrás y él, gracias a Dios, pudo consolidar el reino. Él sabía que el arca representaba la misma presencia de Dios en medio de su pueblo y traerla a la ciudad no era un simple acto político, sino un acto profundamente espiritual. ¿Y qué era el arca? Es aquella caja que se nos describe en Éxodo 37, donde Dios ordenó a aquellos artesanos a construir. Estaba hecha de madera de acacia y recubierta con oro. Era un objeto muy, muy sagrado. Representaba la misma presencia del Señor. El arca no estaba expuesta a la vista del pueblo. El arca era colocada en la tercera parte del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo, y al lugar santísimo no entraba nadie, solamente el sacerdote una vez al año. Y allí, una vez al año, se hacía lo que se conocía como el día de la expiación, donde se sacrificaban animales y se derramaba la sangre sobre la cubierta de esa arca, eh, que representaba la redención de los pecados del pueblo. Así que imagínate la reverencia y la santidad que aquello representaba. Pues en este relato de hoy vamos a ver que hay una gran lección. Y es que se nos enseña que no basta tener buenas intenciones, como te dije al principio, no basta tener buenas intenciones al acercarse a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios con reverencia y en obediencia. Es importante la obediencia, hacer las cosas como Dios nos las indica. Los versículos 1 y 2 dice así: David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Baala de Judá, a esa ciudad de Judá que se llamaba Baala, para traer de regreso el arca de Dios, que estaba en otro lugar allá en Gabaón, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos, quien está entronizado entre los querubines. Esta expresión lo que quiere decir es que el pueblo de Israel pensaba que literal la presencia de Dios estaba en medio de aquellos dos querubines que formaban la tapa del arca. Ellos literal pensaban que Dios habitaba en medio de ese lugar. Así que imagínate la seriedad que se tenía que tomar, con que se tenía que tomar el transporte de este equipo del tabernáculo. David reunió a miles de hombres para traer el arca y mostró un entusiasmo y un deseo de honrar a Dios. Él estaba tan contento. Sin embargo, lo hace de manera incorrecta, porque mira, pone el arca sobre un carro nuevo en vez de transportarla en los hombros de los levitas como Dios lo había ordenado. Ya lo dice Primera de Crónicas 15:2. Dios ordenó: nadie excepto los levitas podrán llevar el arca, y no la podían ni siquiera tocar. Ellos tenían que pasar unas varas sobre unos circulitos de modo que no tocaran el arca. La intención de David era muy noble. Mira, trasladar el arca de aquel lugar de olvido, porque estaba por allá olvidada, para colocarla en el centro de adoración, porque él estaba en Jerusalén, ya él era rey. Mira, la intención era fantástica, muy buena intención. Pero ya habían unas instrucciones establecidas por Moisés, había algo escrito.
Dios había sido bien específico en sus instrucciones y ya nosotros en la Gemuná ya estudiamos el libro de Éxodo, donde nos dimos cuenta la especificidad de esas instrucciones. Dios no dejó nada para la propia creación del hombre, sino que dio las instrucciones. Mira, el arca se va a mover así. Cuando ellos, como el tabernáculo era movible, ellos estaban por el desierto. No todos los levitas podían trabajar con el arca y los utensilios del tabernáculo, sino de los levitas, los descendientes de un hombre que se llamó Coat, que ellos le llamaban los coatitas. Era todo bien específico. Entonces, el arca tenía que ser cubierta con un paño azul, que eso tiene una simbología de redención y todo eso. O sea, estaba escrita, las instrucciones estaban escritas y eran instrucciones específicas para el traslado de las cosas sagradas y su contenido. Entonces nos podemos preguntar, ¿de dónde surge la idea de colocar el arca en un carro nuevo? Porque parece algo meritorio, mira, un carro nuevo, algo que no se ha usado y se lo vamos a dedicar al Señor. Parece meritoria esa decisión. Pero recordemos el incidente cuando los filisteos capturaron el arca y fueron atacados por unas plagas, que eso también lo trabajamos en Primera de Samuel, capítulo 6. Cuando aquellas plagas atacaron a los filisteos, ellos se asustaron tanto, consultaron a los sacerdotes y adivinos paganos para ver qué hacían con esa arca, cómo la podían devolver, porque ellos estaban aterrorizados. Y entonces estos adivinos y sacerdotes le ofrecieron estas instrucciones, entre estas la de colocar el arca en una carreta nueva cuando la devolvieran. Eso fue una idea de los paganos. Y vemos aquí que David, y escucha esto, en su emoción por regresar el arca a un lugar de honra, se olvidó de lo primordial, buscar la dirección del Señor. Y por eso es que tenemos que cuidarnos de las emociones. En este caso, no sería necesario consultar al sumo sacerdote ni ningún profeta, porque las especificaciones de cómo mover el arca ya estaban escritas en la ley de Moisés. Lo que tenían que consultar, claro está, era a los escribas, los sacerdotes escribas que se encargaban de enseñar esto. Y esto nos ofrece una gran lección. Debemos cuidarnos de obrar motivados por nuestras emociones, porque las emociones son cambiantes y a Dios hay que adorarlo de manera racional, espiritual y no a base de las emociones. No debemos tomar decisiones cuando estamos muy emocionados, ni cuando estamos muy alegres, ni cuando estamos muy tristes. Tenemos que estar en balance para tomar decisiones. Lo mismo que para adorar a Dios, debemos estar en balance. Si bien es cierto que cuando el Espíritu de Dios, nosotros somos seres emocionales y nuestras emociones tienen un rol, desempeñan un papel en nuestra adoración, pero nuestra adoración no debe estar regida por la emoción, porque entonces el día que estamos tristes, el día que tenemos coraje, ese día no vamos a orar porque entonces somos guiados por las emociones. Es algo para pensar, es algo para reflexionar. Pues decía que no debemos tomar decisiones cuando estamos muy emocionados. David estaba tan emocionado de traer el arca nuevamente que se olvidó de lo primordial, que era consultar con la palabra. El primer paso que David tenía que tomar era consultar al sumo sacerdote y los escribas para cerciorarse sobre cuál era la manera correcta de trasladar el arca. Eso era lo primero. Podemos observar que en ningún momento el texto bíblico nos dice, nos establece que David hizo eso, no, él se tiró. Y vamos a traer el arca porque el arca está abandonada por allá y la vamos a poner en un lugar de honra. Como dijimos al principio, una intención encomiable, pero las cosas no eran así. El arca fue llevada primeramente después que la trajeron de allá donde estaba en Gabaón, la dejaron en casa de un hombre que se llamaba Abinadab, que Primera de Crónicas 15 nos dice que por lo menos se cercioró de que ese hombre era un levita, no era cualquier persona. Acuérdate que solamente los levitas podían manejar las cosas del tabernáculo. ¿Qué pasa? Que este hombre Abinadab tenía dos hijos. Uno se llamaba Usa y el otro se llamaba Ahío. Y ellos fueron los encargados de guiar el carro. El ambiente era de alegría, de gran exaltación, nos describe el versículo 5. David y toda la casa de Israel dice que danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos, que era una fiesta de pueblo. Cuando llevaban el arca desde la casa de Abinadab al lugar donde David había designado,
el arca como que se movió y como que se iba a caer. Y Usa, este muchacho que era hijo de Abinadab, extendió la mano para sujetar el arca y murió al instante. A nuestra mente occidental esto nos parece un juicio bien severo. Pero la enseñanza aquí es que corremos un gran peligro cuando realizamos las cosas sin consultar al Señor, sin seguir sus mandamientos. David no se asesoró. El arca era una cosa, era un objeto demasiado, demasiado sagrado en el pueblo de Israel. Ya te digo, estaba en el lugar santísimo, no estaba expuesto al pueblo. Y el sacerdote solamente, el sumo sacerdote, una vez al año la podía ver para derramar la sangre del animal para presentar el pecado del pueblo. El celo sin obediencia puede tener consecuencias graves. El pobre muchacho pagó las consecuencias del desacierto de David. Y nos parece injusto, pero sabemos que así es la vida, que a veces pagan los inocentes las consecuencias de errores que hemos cometido nosotros. No son las buenas intenciones, repito, lo que agrada a Dios, es nuestra obediencia. No son las buenas intenciones lo que le agrada a Dios, es nuestra obediencia. En los versículos del 10 al 11 se nos dice que después del juicio sobre Usa, David se entristeció mucho. Él no podía entender cómo sus buenas acciones no fueron recompensadas. Y se hizo esta pregunta en el versículo 9, dice, entonces, ¿cómo ha de venir a mí el arca? Pero mira, esta pregunta era la que se tenía que hacer desde un principio. Ya lo dice Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia forma de pensar. Deposita en el Señor tu confianza. Apesadumbrado y aterrorizado, dejó el arca en casa de un hombre llamado Obed-Edom, que era otro levita. Y durante 3 meses estuvo allí en casa de Obed-Edom. Y la palabra dice que Dios bendijo abundantemente su hogar, el hogar de Obed-Edom. ¿Por qué? Porque el arca representaba la presencia del Señor. Y su presencia trae vida y bendición cuando obedecemos y mostramos reverencia a Dios. Hoy en día nosotros no tenemos arca para transportar. Hoy en día nosotros somos el templo. Y si venimos a ver, nuestro espíritu es el lugar santísimo. Es allí donde la presencia de Dios se manifiesta. Mira qué privilegio. Ya no tenemos que depender de un tabernáculo. Nosotros somos el tabernáculo. Nosotros somos el templo. Y tenemos esas partes, el lugar santo, el lugar santísimo, siendo el espíritu el lugar santísimo, donde la presencia de Dios se manifiesta. Aleluya. En los versículos 17 al 19 se nos dice, así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Después se repartió a todos los israelitas que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. Luego todos regresaron a su casa. Me imagino que bien contentos porque ya entonces la celebración no terminó en tragedia, terminó en bendición porque siguieron las instrucciones del Señor. Animado por la noticia de la bendición sobre Obed-Edom, porque él tiene que haber oído cómo Dios bendijo. La Biblia no especifica cómo bendijo a Obed-Edom, pero parece que era algo notable. Pues David entonces dijo, espérate, ahora es el momento de yo asesorarme, buscar en las escrituras cómo se transporta el arca y entonces ponerla en el lugar que yo tengo preparado para ella. Y él organiza un segundo traslado, pero esta vez siguiendo las instrucciones divinas. Eso nos lo dice en Primera de Crónicas 15 y 16, que te recomiendo que lo leas porque es un capítulo bien bonito. Es un capítulo paralelo a Segunda de Samuel 6, que es el capítulo que estamos discutiendo hoy, porque Crónicas y Samuel y Reyes son libros paralelos que describen los mismos eventos, a veces desde un punto de vista distinto. Ellos sacrificaron bueyes, ofrecieron adoración, y dice la Biblia que David danzaba con todo su corazón delante del Señor. La adoración aquí fue espontánea, gozosa y pública. Y el pueblo participaba con júbilo y alabanza, tocando todos aquellos instrumentos, celebrando que Dios estaba en medio de ellos.
¿Qué diferencia el primer traslado? La obediencia determina un futuro de victoria y gozo. Y lo voy a repetir. La obediencia determina un futuro de victoria y gozo. Y a veces Dios comienza a pedirnos cosas sencillas a ver si obedecemos. Entonces somos tan obstinados que en las cosas pequeñas no obedecemos a Dios. Estamos esperando lo grande para obedecer. No, no, pero la obediencia es como un músculo que hay que ejercitarlo desde lo pequeño, desde los primeros pasos. Obedecer no es fácil, claro, pero contamos con la ayuda del Espíritu de Dios que dice Romanos 8:26, el Espíritu me ayuda en mi debilidad. Los versículos 20 al 23 se nos dice, como suele suceder, no todos comprenden la magnitud y la importancia de la verdadera adoración. El pueblo en fiesta, había alegría y siempre hay alguien que quiere aguar la fiesta. Y aquí le tocó entonces el turno a la primera esposa de David que se llamaba Mical, la hija de Saúl. Y ella lo criticó por danzar y le dice que desvergüenza, que tú estás ahí como un cualquiera danzando, ¿qué van a decir la gente? Para ella su actitud, la actitud de David, no era digna de un rey. Y David le respondió de una manera bien firme y bien contundente en los versículos 21 y 22 que le dice, mira, mija, como diríamos en Puerto Rico, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, y aquí es que viene la conclusión, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Le bajó duro, pero él quería que ella estuviera clara de que para él, dice que él se despojó de su vestidura real y se puso una batita blanca. Por eso ella estaba prendida, porque ella dijo, mira este hombre, que desvergüenza, el rey de Israel. Claro, porque su papá, acuérdate que ese fue el error del papá, que se aferró al poder, se aferró a la monarquía, al reinado, al poder y no quería soltarlo cuando Dios entonces lo desechó. Y por eso Dios lo desechó, porque Saúl no entendió el llamado que él le hizo. No era para tener poder, no era para tener estatus, era para conducir al pueblo a un propósito. David estaba claro. Su intención era honrar al Señor y estaba dispuesto a humillarse con tal de glorificarlo. Él sabía que la verdadera adoración no dependía de la aprobación humana. Eso es así. Concluimos. Este estudio nos recuerda que la presencia de Dios es santa y debe ser tratada con reverencia. Nos enseña que la obediencia a sus instrucciones es más importante que las buenas intenciones. Es más importante la obediencia que las buenas intenciones y que la adoración verdadera fluye de un corazón sincero y humillado delante de él. Mientras David celebraba con libertad, Mical se amargaba la existencia, mostró desprecio y de esa misma manera hoy se nos invita a nosotros a escoger entre una adoración apasionada y sincera o nos ponemos del lado del que critica y no adora a Dios o sencillamente le muestra una adoración fría y distante. Nosotros escogemos. Y quiero compartir estas preguntas de reflexión para que ustedes luego las contesten en sus momentos de devoción. Número 1. ¿Qué me enseña la muerte de Usa acerca de la obediencia y el respeto a la santidad de Dios? Reflexionemos sobre eso. Un evento que parece injusto, pero cuando profundizamos de que David fue el responsable porque no siguió las instrucciones y pagó un inocente. En segundo lugar, estoy disfrutando la bendición de la presencia de Dios en mi vida como Obed Edom. ¿Ah? O he relegado la bendición del Señor como algo que me cae si acaso me toca. O es una forma de vida que la bendición de Dios reposa en mi hogar. Aleluya, como reposó en casa de Obed Edom. Estoy disfrutando de la bendición del Señor. En tercer lugar, mi adoración a Dios es auténtica, es libre, está centrada en Él y no en mis emociones. O me preocupo demasiado por lo que otros piensan de mí o la manera en que yo me siento. Si me siento feliz, adoro, y si no, pues no adoro. Y en cuarto lugar, ¿cómo puedo aplicar en mi vida el ejemplo de David que se humilló delante del Señor sin importar la opinión de los demás? En esta ocasión David se creció, fue muy, muy admirable lo que hizo y aprendió la lección. Oremos. Señor, gracias. Esta palabra tan hermosa que nos trae tantas lecciones, que nos enseña, Señor, que no se trata de buenas intenciones, se trata de obediencia.
Se trata, Señor, de buscar tu presencia según tú lo indicas. Se trata también de ofrecerte esa adoración, no a base de nuestras emociones, sino como dice tu palabra, como un culto racional, una decisión de la voluntad donde yo adoro al Señor a pesar de toda circunstancia, a pesar de cómo mis emociones puedan estar tocadas. Yo bendigo esta audiencia en el nombre de Jesús. Recibe el toque del Señor en este momento. Recibe el toque del Espíritu. Recibe la claridad del Espíritu Santo que abra tu entendimiento para que puedas comprender esta bendita práctica de la adoración en espíritu y en verdad. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén, Señor. Un abrazo a la distancia. Dios les bendiga.